Buenos días, profesor. Estoy a punto de presentar el video del tema que me tocó, que es la tecnología móvil de 1G. eh, para recalcar que estamos en la materia de fundamentos de telecomunicación, así que comenzamos. Tecnología 1G. Aquí es cuando comienza la verdadera evolución de la telefonía móvil hasta llegar a como lo conocemos en la actualidad. Pero como nos podemos imaginar, la calidad de las comunicaciones no tenía nada que ver con lo que es hoy en día, y de la capacidad de la transmisión de datos ni hablar, y ni se imaginaban el acceso a internet, porque eso ya eran palabras a pensar del futuro. En este entonces todavía con trabajo estaban viendo las maneras de comunicarse vía de teléfono, pero de forma remota, entre comillas, porque tenían ciertas limitaciones. 1G, primera generación. La primera generación de telefonía móvil estaba basada en un conjunto de celdas o células interconectadas que daban servicio a los dispositivos que se encuentran dentro de su amplia zona de cobertura. De ahí el nombre con el que se les conoció inicialmente celulares. Aquí es cuando principalmente se conocía el concepto de un celular, porque eran células. Eran, tenían como de cierto límite, pero estaban en conjunto. Esa generación se basaba en el uso de redes analógicas para operar. Aquí solamente era por ondas de señal corta. O sea, no tenían cierta, no es que tuvieran ciertas limitancias, sino que tenían ciertas interrupciones para poder funcionar. Las baterías de la mayoría de los teléfonos móviles de primera generación duraban un máximo de 1 hora en conversación. Dado que no existían protocolos estándares utilizados por todos los fabricantes, las terminales podían tener problemas de compatibilidad para conectarse con usuarios ubicados en una red distinta. Cuanto a las baterías, sigue siendo un problema hasta el día de hoy, pero antes solamente duraba 1 hora, como quien dice, de uso continuo, no como hoy en día que puedes estar hablando por teléfono eh, hasta 3 4 horas y sin problema, y todavía llevar más o menos como la mitad de tu batería. Esto era porque era puramente, tenía que alimentar la antena y alimentar tu bocina, y en dado caso las teclas que tenías que utilizar. Por eso es que la pila duraba tan poco, porque como ocupaba tanto para poder recibir y emitir esos sonidos, porque no tenían como que la tecnología como para simplificarlo o para mejorarlo, pues obviamente pues duraba poco. Y con lo de los estándares de compatibilidad era como por decir, si habían uno que fuera, por un decir, Telmex, y uno que fuera Movistar o algo así, obviamente como eran dos compañías diferentes, no se podían ubicar o no se podían contactar de una forma más rápida, sino que siempre tenían un problema, ya fuera que se desconectaran, que se dejaran de hablar. Y de aquí mismo queda recalcar que para saber que la conexión era buena antes, se tenía que decir bueno de los dos lados, porque había un intermediario que les decía que la conexión era buena, y ahora que de ahí salió ese concepto rápido. No todas las redes estaban basadas en los mismos protocolos, dependían bastante de sus fabricantes. No era fácil interconectarlas ni utilizar los mismos terminales en distintas redes, por decirlo de que no siempre eran lo mismo, no como hoy en día que todos nada más decimos marcar, por ejemplo, para una LADA 934 y ya sabemos que estamos marcando, por decir, a Balancán o a Emiliano Zapata. No, ahorita ahí todas eran como que un número diferente, un lugar diferente, y siempre tenían como que ese protocolo de que todo tenía su orden. La calidad de voz era relativa. La capacidad para transmitir datos era baja, del orden de los kilobits por segundo. Las baterías duraban pocas horas, pero aún así el servicio de telefonía móvil despegó y alcanzó cerca de 20 millones de usuarios en 1990. Esto solamente quería decir que no era como que en ese entonces se conociera o se manejaran teléfonos móviles lo que fuera como decir 1 mega. Aquí con trabajo eran los kilobytes, y por el mismo tipo, por eso siempre tenían como que una calidad. Mientras más kilobytes tuvieras, tu voz obviamente iba a ser más clara, más precisa,
Y por decir que si estuvieras en un lugar cerrado donde la señal no pudiera emitirse bien, obviamente tu voz al otro lado se iba a escuchar mal. La familia genérica de sistemas 1G. Aquí vendrían los que son los tipos, que son los, por decirlo, viene el primero que es AMPS o Advanced Mobile Phone System, operada en 800 MHz, me imagino que quiere decir, y fue utilizada en una buena parte de América, África, Europa del Este y Rusia. Aquí como podemos ver hay un gráfico muy simplificado de cómo funcionaba este tipo de arquitectura, que era el teléfono móvil, de ahí estaba la antena, las líneas que iban como que a las oficinas de switcheo, y de ahí iban como que al network de switcheo, que era como para decir si tenías que hacer llamadas hacia el otro lado, tenían que tener un lugar para donde ir, redireccionarse. Las ETACS, las Extended Total Access Communication Systems, fue desplegado principalmente en Europa y utilizaba la banda de 900 MHz. Aquí ya eran de teléfonos que tenían una caja grande que tenías que estar cargando, pero obviamente igual su pila duraba menos, pero daba más potencia por el hecho de que pues, tenías cargando una antena aparte de tu teléfono móvil. Era móvil, pero era muy estorboso, muy encajoso andarla cargando. De ahí vienen las NMT, que son Nordic Mobile Telephone. Operaba en los países escandinavos en la banda de 900 MHz, cuya versión en la banda de 450 MHz se utilizó en la telefonía móvil pública, de España, aún en la época de monopolio. Con dicho motivo, en 1983 se estableció en Zamudio, Vizcaya, un fabricante de terminales y estaciones base, Indelec, que fabricó equipos NMT hasta que, cuando Philips cesó su actividad de fabricante de equipos y estaciones de base, NMT fue adquirido por Ericsson. Porque si se podrían acordar, de un tiempo, los que era Ericsson tal cual, tenía ciertos teléfonos así muy notorios. Y como estos no, por decirlo así, nada más en mi caso yo nada más lo veía en películas, como es nada más que se creó en Europa, se veía como que este tipo de teléfonos que tenían siempre una antena en medio, no a un lado o al otro o como la caja grandota, sino que siempre tenían una antenita en medio y se veían más como, por decirlo, menos estorbosos. Como siempre en otros lados del mundo pues tenían que crear su propio tipo de celulares. Algunos países contaban con sus propios sistemas de telefonía, entre ellos se encuentran Radiocom 2000, utilizado en varias regiones de Francia, el C450, sistema empleado en Portugal y Alemania, RTMS o Radio Telephone Mobile System, sistema móvil de radio de telefonía, tecnología utilizada en Italia de manera paralela a las principales familias genéricas. Esto podría ser más utilizado por los teléfonos que todavía se podrían manejar mediante las señales de radio, porque siempre tuvieron un tipo de teléfonos siempre existieron un tipo de teléfonos que solamente funcionaban mediante las antenas de radio para no hacer toda la infraestructura otra vez. El teléfono más usado en esa época fue el Dynatac 8000X de Motorola. Fue el celular utilizado para llevar a cabo la primera llamada telefónica de la historia. Este teléfono, como siempre sale en toda época que supuestamente son de 1980, principio de los 90, que era siempre un telefonote grandote que tenía que tener una extensioncita para ponerlo. Era entre comillas portátil porque siempre tenía un
tenías que tenerlo en una base, dado porque siempre tenías ese problema, pues de que se te descargaba, así que pues tenías que estarlo cargue y cargue y cargue. Pero este fue el teléfono más vendido y el más usado en ese entonces, más para esta generación. Pero como siempre, este tipo de teléfonos tenía sus propias ventajas y una de ellas se trató de la primera tecnología disponible en el mercado que permitía realizar llamadas de forma inalámbrica. Las terminales 1G brindaron movilidad y mayor libertad a los usuarios, ya que era posible llevar el dispositivo consigo a casi cualquier lugar. Esa tecnología cruzó fronteras y se propagó por todo el mundo en muy poco tiempo. A pesar de que hoy en día 2.4 kilobytes sobre segundos se considera poco, esta tasa de transferencia era bastante adecuada para la época. Para aquel entonces, como era la novedad, era el boom de las comunicaciones inalámbricas, obviamente iba a ser un estallido, iba a ser la moda, y todos querían conseguir un teléfono de este tipo. ¿Por qué? Porque ya no tenías que estar en un mismo lugar marcando y esperar a que el otro te respondiera, y no, ya nada más tenías que agarrar, marcar, hablar, colgar y listo. Dado que esos teléfonos solamente servían para eso, no servían para lo que siguió después, de que era nada más para poder mandar mensajes. Ahorita en este tipo solamente era para eso, para la función principal de un celular, que era llamar y punto. Pero para aquel entonces eso era algo crucial, era algo nuevo, algo novedoso, por el hecho de que ya no tenías que tener el teléfono aparatoso ahí con el cable que te limitaba y luego te movías y tirabas las cosas. Por eso. Y aparte de que en ese entonces 2.4 kilobytes era lo más fuerte, o lo más pesado, o lo más increíble de ver que un teléfono podía transmitir a otro. No que hoy en día un teléfono te viene manejando megas como mínimo, porque ya algunos ya empiezan a requerir un poquito más de señal. ¿Por qué? Porque ya empiezan con ciertas limitancias o cierto criterio que les abarca. Pero bueno, eso ya sería para los temas que consiguen. Esto sería todo de mi parte. Buenos días.